Bueno, buenas tardes. Estamos aquí desde la Basílica de San Pedro del Vaticano con Gonzalo de la Morena. Entonces, bienvenido. Bueno, primero de todo, si quieres explicarnos un poco tu background, tu trayectoria, a qué te dedicas. Muchas gracias, Iker. Pues mi nombre es Gonzalo de la Morena y me dedico a dar clases. Soy profesor de teología en la Universidad de la Santa Cruz. ¿Y cuál es un poco tu trayectoria? O sea, estudias teología aquí en O sea, tengo Pueblo. que decir que antes estudié ingeniería industrial en Madrid, Bueno, con lo cual por lo menos eso también me lo pongo aquí como medallita. una medallita de por lo menos tener también un background en ciencias, que para mí es muy importante. Y también porque te da mucha orden mental y a la hora de analizar los problemas. Pues yo estudié ingeniería industrial en Madrid y después vine para aquí, para Roma, y estudié teología. Y una vez que acabé los estudios me incorporé como profesor de la cátedra de Cristología. Cristología. ¿Y nos puedes explicar un poco qué es la cristología? Sí, por supuesto. Pues mira, la cristología es esa parte de la teología que se encarga de estudiar a Jesucristo. Entonces estudia quién es Jesucristo, quién fue, cuál es la fe de la Iglesia sobre él y por qué creemos los católicos lo que creemos sobre Jesucristo, cómo se formó esta historia, o sea, cuál es la historia, cómo se formó, mejor dicho, esta fe, cuál es la historia de la fe en Jesús, qué creemos, por qué lo creemos, qué cosas podemos saber sobre Jesús y cómo, cuáles son las fuentes del conocimiento sobre él, en fin. Todas estas cosas estudia la cristología. Al final es la ciencia sobre Jesucristo. Bueno, de hecho me decías que sí que hay un estudio científico detrás en el sentido de buscar pruebas e intentar desde la ciencia probar que es, digamos, científicamente probable, valga la redundancia, y que no, ¿no? Sí, entonces vamos a ver, el acceso a la persona de Jesús se puede hacer a través de distintas vías. Está la vía de la fe, y ahí se suele hablar, por ejemplo, del Cristo de la fe. Cristo es un título que ya implica una fe porque significa Mesías. Si lo llamas Cristo, significa que ya crees que es el Mesías. Y luego está la vía de la historia, que es acceder a la figura humana de Jesús como se accede a cualquier figura humana del pasado, a través de las fuentes históricas, tratándolas como tales. Y entonces así se accede a lo que podríamos llamar el Jesús de la historia. Jesús es el nombre anagráfico, el nombre del hombre. Nosotros los cristianos creemos que Jesús es el Cristo y que es la misma persona, y por eso unimos en una sola persona los dos nombres, incluso en una sola palabra, y lo llamamos Jesucristo, pero ya solo esa palabra es una confesión de fe. Okay. O sea, si tú no tienes fe, deberías llamarlo Jesús, no Jesucristo. Okay. Pero entonces esta es otra vía de estudio en la que tú has estado, bueno, tú tienes un libro, tu tesis doctoral, que se han centrado mucho en esto, ¿no? En este estudio. Sí. Bueno, acabo de publicar un libro sobre esta cuestión, no es la tesis doctoral es otra cosa. Hice mi tesis doctoral sobre la relación entre la providencia divina y la historia, con la pregunta si es posible y qué relación tiene también con la ciencia, si es posible que Dios actúe en el mundo, provocando efectos reales. Esta es la cuestión de mi tesis. Y ahora acabo de publicar un libro que se llama Génesis del escándalo cristiano, que lo que trata de responder es, desde el punto de vista primero histórico, pero también después intentando integrarlo en una visión de fe, cómo es posible que un grupo de judíos en el primer siglo creyera que un hombre es Dios, cosa que para la mentalidad judía de la época es un escándalo. Y entonces, bueno, me baso en las fuentes históricas que tenemos. Y las fuentes históricas, bueno, si quieres que vaya ya diciendo cuáles son, pero bueno, las fuentes históricas son básicamente los documentos que hablan sobre Jesús de Nazaret, que tenemos en el primer siglo. Y esas están en su mayoría recogidas en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Ahora bien, el Nuevo Testamento tú lo puedes abordar ya sea desde un punto de vista de fe y entonces es palabra sagrada, o bien lo puedes abordar desde un punto de vista científico, o sea, meramente como fuentes históricas. Y eso es lo que yo hago en este libro. También lo trato como en otros contextos como palabra de Dios, porque tengo fe. Pero en cuanto a disciplina histórica, tú abordas estos textos como palabra humana. Okay. Entonces me decías que, digamos, la existencia histórica de Jesús, ¿no? Eso sí que, digamos, hay consenso de que, bueno, digamos, hasta su fallecimiento, hasta la crucifixión, hay bastantes pruebas históricas de que esto fue así, ¿no? Sí, sí, sí. Que él vivió y fue crucificado, que, bueno, transmitió determinados mensajes que quedaron recogidos, ¿no? Esta parte sí que está
digamos, hay un consenso histórico incluso fuera de la teología de que esto fue así, ¿no? Porque esto, pues, hay cierta confusión con esto. Entonces, el hecho de que existió un personaje, una persona humana llamada Jesús de Nazaret en el primer siglo, y que esta persona fue crucificada en torno al año, entre el año 30 o 33, sobre esto no falta tener ninguna fe y es aceptado por cualquier historiador mínimamente serio. ¿Por qué? Pues porque está documentado. ¿Cuáles documentos? Hay varios documentos, digamos, fuentes que no son cristianas que hablan de Jesús, pero sinceramente son muy pocas, son muy pocas. Los documentos principales que tenemos y que nos hablan de Jesús están recogidos en las fuentes cristianas. Son los documentos del Nuevo Testamento. Ahora bien, los documentos del Nuevo Testamento no es simplemente un libro de una persona, sino que estamos hablando de 27 documentos distintos de al menos 8 autores distintos, que además cuando los estudias ves que son autores también independientes, en el sentido de que dentro existen tendencias distintas, formas de ver la vida y formas de ver también incluso la misma figura de Jesús, que son contrastantes en muchos puntos. Esto no se puede explicar como gente que se pone de acuerdo, gente que se inventa una historia, no se puede explicar, digámoslo con la navaja de Ockham. La explicación más sencilla de la existencia del Nuevo Testamento es que existió Jesús de Nazaret y originó el movimiento que hoy llamamos el cristianismo. Si no, es imposible explicar cómo surgen estos 27 documentos. Lo que decías, hablando informalmente el otro día, ¿no? Que pues con el juicio que ya varios testigos, que eso le da más peso al argumento de cada testigo respecto a que es una prueba de que eso sucedió, ¿no? Correcto. Si tú en un juicio encuentras, por ejemplo, 4 testigos que te cuentan un evento, pero te lo cuentan palabra por palabra exactamente igual, desde la misma perspectiva y con los mismos detalles, enseguida dirás que no son 4 testimonios, sino que es un único testimonio del que dependen los otros 4. Es decir, que se han puesto de acuerdo. Sin embargo, si tú encuentras 4 puntos de vista distintos que divergen en puntos accidentales, pero que están de acuerdo en los elementos, digamos, esenciales del evento, entonces te das cuenta de que son testimonios que tienen peso precisamente porque son independientes. Y eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Pues esto ya sería un punto interesante. Vamos a saltar al siguiente, que sería un poco lo que hablábamos también el otro día. Bueno, yo como ya te conté y como saben mis oyentes, los van a ver esta grabación, soy psicólogo transpersonal, me dedico a estudiar la relación entre la psicología y la espiritualidad, dentro de la dimensión de la experiencia mística, que de hecho también podríamos hablar de las experiencias de Jesús como experiencias místicas, ¿no? Aunque no vamos a entrar en eso ahora, vamos a entrar más en las visiones que tuvieron los discípulos de Jesús una vez que ya había fallecido, ¿no? Que se puede entender de muchas maneras, pero que además tú me diste un matiz en el sentido de que encima no solo fueron visiones compartidas en el sentido de que las tuvieron diferentes personajes, personas históricas que luego lo dejaron escrito, sino que además tienen una característica particular. Que si quieres explicaros a tú mismo cuál sería esa característica particular, eso nuevo que aparece en esas visiones. Muy bien. Como hemos dicho antes, para decir que Jesús vivió y que murió en la cruz no hace falta fe. El punto que discrimina es la fe en la resurrección. Y aquí ya lo he dicho claramente, la fe. O sea, la creencia que después de haber muerto en la cruz y después de